Pues muy buenos días a todos. Y la verdad es que a veces cuando uno intenta hablar de un tema y luego empieza a hablar con vosotros, con hermanos de la iglesia, dice, bueno, ¿es bueno el tema que yo he escogido o lo debo de cambiar? Y la verdad es que lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar porque creo que es más acorde con lo que hemos estado haciendo y con lo que hemos estado hablando y comentando. Y también creo que es más acorde porque es algo que la Iglesia se plantea y algo que la Iglesia quiere hacer, que es dar testimonio. Habéis dado un paseo ayer, yo lo di con mis dos nietecitas, no es igual, pero también fue muy bonito. Y bueno, pues en el paseo supongo que hablasteis con personas, o si no tuvisteis la oportunidad, por lo menos os vieron que, no sé si llevabais algún distintivo de que erais cristianos o no, pero hablando la gente se entiende. Y por lo menos hicisteis el primer intento. Hemos cantado Creo en Jesús, yo creo, ¿cómo lo voy a negar? Y para que la gente también crea en Jesús, necesita que nosotros demos testimonio. Por lo tanto, hoy yo voy a hablar de testimonio y lo voy a hablar en un pasaje que el Señor, a alguien que le quiso seguir, le dijo, vete a tu casa. Y la frase parece un poco, digamos, despectiva, pero no, es una frase que tiene un gran significado, como voy a intentar demostrar en esta mañana. La verdad es que tenía el mensaje aquí, tres hojas, ¿ves? Pero no voy a hablar 3 hojas, que son muchas, y me voy a ceñir a una. Pero es el bosquejo de lo que yo quiero compartir con vosotros esta mañana y espero que el Espíritu Santo pues también me guíe y me dé sabiduría para saber lo que voy a deciros en esta mañana, con la intención única de edificar a la Iglesia y sobre todo de que seamos conscientes de la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio. La Iglesia está llamada a salir, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero la Iglesia somos tú y yo. Y por lo tanto ese mandato está dado para José, para Vladimir, para Susana, para Jordi, para Elena, para Jaime y para Edgar y para cualquiera de los que estamos aquí, de forma personal. Y yo quisiera leeros un pasaje que habla precisamente del testimonio personal que debe de dar una persona. Yo quiero decir una cosa, cuando yo digo alguna frase de estas raras, vete a tu casa, lávate la cara, o algo de esto, son frases sacadas de la Biblia, yo no me las invento, Yo no me las invento. Recordaréis que el que hacía ayuno, el Señor le dice, tú cuando ayunes, lávate la cara, ¿vale? Y aquí, vete a tu casa, se lo dice el Señor a alguien, pero con un significado y con algo que quiere en concreto el Señor que haga. Y eso es lo que yo quiero esta mañana hablaros a vosotros, algo en concreto que según la palabra de Dios debemos hacer. En el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5 hay un pasaje que dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo ellos, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran 2000,
y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Bueno, hasta aquí es el pasaje, pero yo voy a leer los versículos en los que vamos a meditar ahora. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aunque he leído un pasaje un poco largo, yo me voy a centrar a partir del versículo 18. Y aquí es donde vamos a sacar esta mañana la meditación, para que nosotros también salgamos de aquí conscientes de la necesidad que tenemos de dar testimonio a nivel personal, porque aquí hay una persona sola, no es la iglesia entera, sino uno solo, y cómo ha de ser ese testimonio que hemos de dar. Y por tanto, pues vamos a empezar a ver lo que hace el sanado. Se pone ante los ojos, ante Jesús, y le dice: déjame que te sirva, que te siga. Y a mí me sorprende porque precisamente Jesús, cuando llamaba a alguien, le decía: ven y sígueme. Y este que quiere seguirle, le dice: no, tú no me sigas. Tú no vengas conmigo. ¿Pero por qué, Señor? Si todo está ahí, si ahí a lo mejor iba Mateo, o iba Pedro, o iba Andrés, o iba Natanael, o iba cualquiera de los discípulos que fueran con él, y precisamente habían recibido el mandato al revés. Ven y me sigues, y yo que te quiero seguir, me dices que no lo haga. Y creo, hermanos, que muchas veces no se trata tanto de seguir a Jesús en este sentido, sino de hacer lo que nos dice Jesús. Porque lo que le dice a él fueron unas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Vete a tu casa. Lo primero que hace Jesús es personalizar o familiarizar mi testimonio. Donde primero tengo que dar testimonio yo de mi fe y de mi cambio en la vida es en mi casa. Porque a veces vamos por ahí, vamos a muchos sitios, pero en nuestra casa a muchos de nuestra familia no sabe que somos creyentes. Y lo que le está diciendo el Señor aquí, primero, antes que nada, vete a tu casa. Y da testimonio en tu casa. Y habla en tu casa del Señor. Y muestra en tu casa lo que hace el Señor. Y otra de las cosas que le dice, a los tuyos. O sea, tan concreto, es muy concreto. A tu casa y a tu familia. A los tuyos. A los que te conocen. A los que saben cómo eres. A los que saben lo que hacías y van a ver lo que haces después de haber tenido el encuentro con el Señor. A los que saben tu comportamiento y saben cómo ha cambiado tu comportamiento a partir de tu conocimiento del Señor. A esos que tienes cerca de ti, a los tuyos, a los que están más cerca de ti, porque hermanos, a ellos no los podemos engañar. Ellos nos conocen, saben cómo somos y saben por qué hacemos lo que hacemos. Por lo tanto, el primer sitio donde tenemos que dar testimonio nosotros es en nuestra casa y en nuestros familiares, aquellos que nos conocen, aquellos con los que nos relacionamos. Yo no puedo predicar el Evangelio a alguien cuando tengo una pelea con mi hermano o mi hermana o mi mujer o mis hijos, porque me van a decir que antes me ponga en paz con mis hijos, con los míos, y no que quiera ponerme en paz con él. Por lo tanto, lo que le está diciendo el Señor, vete a aquellos que están más cercanos a ti y que te conocen mejor y predícales el Evangelio a esos. Y otra cosa que dice es cuéntales.
Las palabras que usan en la Biblia y especialmente los evangelios tienen, bueno, el significado de lo que quiere decir la palabra, porque la palabra significa lo que significa en el diccionario. Si vas a ir a buscar en el diccionario, pues contar querrá decir contar una serie de historias, de cuentos, de fábulas, de lecturas, de lo que has vivido tú en tu vida. Cuéntales, diles o háblales. Y no te quedes callado, sino háblales a los tuyos en tu casa y a los tuyos y diles, pues, lo que le tienes que decir. Y lo que le tienes que decir es lo que el Señor ha hecho contigo. O sea, ¿cómo te ha cambiado el Señor? Claro que para eso tenemos que estar cambiados. Para eso hemos de haber cambiado. Porque yo no le puedo decir a los míos, a mis hijos, por ejemplo, mira lo que ha hecho el Señor conmigo, si mi vida no es digna de que vean lo que ha hecho conmigo el Señor. Por lo tanto, ves y diles lo que el Señor ha hecho contigo, o lo que ha hecho contigo el Señor. Hermanos, creo sinceramente que el testimonio es precisamente contar, y empieza por los míos, empieza por aquellos que están a mi lado, contar aquello que el Señor ha hecho en nosotros. Y algo muy significativo, que le hablemos de la misericordia de Dios, no siempre de la condenación de Dios. Es cierto que Dios es justo, y es cierto que Dios no va a pasar el pecado, ni va a permitir el pecado, pero Dios es misericordioso. Y Dios tiene misericordia de todos aquellos como nosotros, o como la tuvo de mí en su momento, o la tuvo de ti en su momento también. El mes de febrero, si Dios quiere, y llego a él cuando cumpla los 28 años, hará 50 que puse los pies la primera vez en una iglesia evangélica. 50 años. O sea, no es ni un día ni dos. Y el Señor ha hecho maravillas en mi vida. Y he visto que ha hecho maravillas en la vida de otras personas. Y esto es lo que yo tengo que contar a los míos. Las maravillas que el Señor ha hecho en mí y que ha hecho en aquellos que yo conozco. Yo tengo un gran testimonio de la iglesia en donde yo conocí el Evangelio. Y especialmente, como yo suelo hablar mucho, de las abuelitas. Cuando yo fui la primera vez, la primera vez no, después ya. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, fue porque estaba un poco desesperado, porque vivía con una tía mía, y a mi tía, pues los que la conocéis, sabéis que se quedó paralítica del lado derecho, y se quedó en cama, y la teníamos que lavar, la tenía que lavar yo primero, y cuando nos casamos, pues Estrella y yo. La tenía que lavar, comprar, hacerle de comer, cuidarla, simplemente cuidarla. Y esto ya fue la segunda vez que fui a la iglesia. Y un día salí a comprar el periódico, pues yo siempre solía comprar 2 periódicos, y con el periódico pensé, mira, ahora voy a ir a la iglesia otra vez. Y eso ya fue por el mes de junio o julio. Y a partir de entonces ya no me aparté de la iglesia. Pero es que no me aparté de la iglesia porque vi en la iglesia el testimonio de unas personas que me predicaban el Evangelio sin palabras, con su conducta, con su comportamiento, con su forma de hacer. Me predicaban el Evangelio y yo decía, ¿qué tienen estas mujeres? Las abuelitas, la señora Murlá, la señora María Piñón, la señora Rosita Verdaguer y señora Pauli y su esposa, y venían a casa y veía en su cara el amor de Dios hacia las personas. Y esto, hermanos, es lo que tienen que ver en nosotros. Aquellos a los que le predicamos el Evangelio, precisamente a los nuestros, lo que tienen que ver es el amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra cara, reflejado hacia ellos. Para mí fue un testimonio verdadero. Y gracias a ello, y gracias al Señor que tocó mi corazón con su espíritu, hoy, este año que viene, haré 50 años que pisé la iglesia. Y no me arrepiento de ello. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y la mejor vida que he podido tener. Por lo tanto, hermanos, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las maravillas que el Señor hace contigo. Pero no con la Biblia en la mano o en los labios, sino con la Biblia en el corazón.
voy a contaros una cosa que me pasó a mí el día 10 de noviembre, de este mes que acabo de terminar ayer. Suelo venir por aquí porque cojo el autobús a La Farola y cruzo la Plaza Cataluña y vengo por esta calle y tengo que pasar por delante del Caprado. Y había un mendigo, un hombre que estaba pidiendo con un vasito y se acercó a mí, dame para comer. Y pasé de largo. Y cuando había andado unos 10 pasos, pensé, algo me tocó la conciencia. Supongo que el Señor, claro. Me tocó la conciencia y pensé, Pepe, que llevas la Biblia en la mano. Y la Biblia te dice que a ese que te pide que le des. No te dice que pases de largo, sino que le des algo. Me volví y le di. Y lo compartí con él, se lo dije. Me has tocado la conciencia. Bueno, yo sé que me había tocado la conciencia el que toca la conciencia. Por lo tanto, hermanos, creo que hemos de estar dispuestos a dar testimonio a aquellos que tenemos más cercanos. El más cercano a mí entonces era aquel señor que estaba allí pidiendo porque no tenía para comer. Y yo venía a la iglesia a adorar a ese Dios que es el Dios de la abundancia. Y quería pasar de largo. Pero se ve que el propio Señor me dijo, Pepe, vuélvete. Y me volví y entonces le di. Hermanos, creo sinceramente que nosotros, para impactar en los demás, hemos de tener una vida acorde con lo que el Evangelio pide de nosotros. Enséñales lo que es misericordia. El endemoniado era una persona que era despreciada por todos. No era una persona querida, y lo pone el texto, que querían que estuviera de lejos, que lo quitaran de ellos, que se lo largara. Y sin embargo, Dios, el Señor, tuvo misericordia de él. Y fue el que tuvo misericordia y lo transformó y le cambió y le dijo lo que le dijo después. Pero hermanos, repito, no con la Biblia en la mano, ni en los labios, sino con la Biblia en el corazón. Porque lo que necesita la gente es ver vidas cambiadas. En una iglesia había un lema que decía que lo importante no es cómo entras en la iglesia, sino cómo sales de la iglesia. Creo, hermanos, que debemos de dejar que el Señor nos cambie, y que nos cambie de verdad, y que cambie nuestro corazón. Y bueno, esto es el pensamiento que yo quería compartir con vosotros. Os lo he dicho porque lo he preparado así casi andando. Y después de lo que se ha hablado aquí, pues no he podido evitar hablar de esto. Podía hablar de las 3 hojas y hubiese sido más largo y hubiese sido más... Pero hermanos, creo que y espero que haya llegado a vuestros corazones como ha llegado al mío y como llegó al mío. Porque la palabra de Dios es a nuestros corazones a donde tiene que llegar, y después a nuestra voluntad y a nuestros hechos, pero primero a nuestro corazón. Háblale a los tuyos y cuéntales cuán grandes maravillas el Señor hace contigo cada día, no una vez, sino cada día. Que el Señor nos bendiga a todos, que tengáis una feliz semana y que el próximo domingo pues nos volvamos a encontrar aquí todos sonrientes como estáis ahora y tan guapos. Que el Señor os bendiga.